Buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro de Jorge Fernández Gonzalo, Guía Perversa del Viajero en el Tiempo. Bueno, yo me llamo Miguel, soy sociólogo, profe de filosofía, lo cual me hace cantamañanas en general, aunque con un título legitimado por Juan Carlos I que me certifica como cantamañanas docto y todo. Y bueno, bastante amante del rollo fandom, bastante friki, muchos de vosotros ya me conocéis. Y esta es la segunda presentación que hago de un libro de Jorge. Me lo pidió en su anterior obra hace un mes, poco más o menos, un mes y medio quizá, en plena evaluación, en buen momento. Era un libro sobre la filmografía de David Cronenberg relacionada con los desarrollos filosófico-estéticos de la teoría de la nueva carne. Ahí estuvimos un par de horitas aproximadamente, Traficantes de Sueños. Y bueno, esta vez me ha vuelto a pedir Jorge que haga la presentación de su nuevo libro. Y en Facebook hace un ratito me ha llamado su fiel escudero, lo cual me honra, me encanta ser el segundo, me da además la posibilidad de ser el poder en la sombra, y eso es algo que los frikis apreciamos mucho. Entonces, quería empezar de entrada presentándole. Jorge es filólogo, es ensayista, es filósofo y además es poeta también. Y tiene ya unos cuantos libros publicados, creo que este es el número 12, 13. 13. 13. 13. A mí, de verdad, siendo el número 13 y de los anteriores que he leído, de momento me parece que en este caso el mito no se cumple y es un número de buena suerte, porque a mí me ha parecido el momento tu obra que más me está llegando, la más ágil, la más directa y también la que tiene un mayor nivel de complejidad filosófica, sobre todo en el paradigma que usa Jorge. Está a punto de sacar su segundo doctorado sobre la obra de Zizek y se le nota muchísimo. No vamos a empezar aquí a hablar, a desarrollar sus teorías and so on, pero se nota muchísimo el calado de Zizek y sobre todo su herencia lacaniana, que es básicamente el paradigma fundamental que utiliza Jorge para analizar nuestras obras culturales de viajes en el tiempo. Cuando digo obras culturales me refiero a películas, libros, videojuegos, manuales de rol, que te he visto la referencia a Gurs, fabuloso, y a tantas otras obras que muchas veces por la gran academia son despreciadas como frivolidades de la época, pero en realidad para lo que debe ser un análisis cultural es lo más sustancial, lo más pertinente, el lugar por el que hablan los tiempos. Además de eso, Jorge y yo nos conocemos por las tertulias filosóficas. Las has hecho durante 3 años, creo. Sí. 3, yo me incorporé hace año y medio y esta última jornada nos hemos repartido la tarea, la mitad de los libros los ha hecho él, la otra mitad de los libros los he hecho yo. Hemos quedado un domingo al mes en La Fugitiva, una librería y cafetería también, que está frente a la Filmoteca, en el Cine Doré. Y ahí nos conocimos y ahí vimos la afinidad que existía entre los dos. Yo creo que más o menos de presentación. Entonces hoy, como detalle bonito y personal, quería comentaros cómo conocí a Jorge. La primera vez que yo tuve noticias suyas fue en un artículo, creo que lo vi en Meneame o por ahí, que era las 10 grandes promesas de la filosofía española. Dije, yo qué sé, ya que estoy opositando, estoy leyéndome el tocho de la posición, voy a leerme algo un poco más actual y más fresco para ver quiénes son las 10 caras. Y la primera era la suya. ¿Vale? Yo me quedé con Jorge Fernández Gonzalo, Filosofía Zombie, y dije, una fricada cojonudo, ese libro lo quiero cuanto antes, y además con mi familia voy a darles una alegría, porque todos los años me pido para Reyes libros de filosofía, y esta vez no era, mira niño, con el nombre del Jameson me he quedado porque se apellida como whisky, pero la lógica cultural de qué coño capitalismo que está diciendo tardío, fatal. Buscarme el libro para Reyes era un infierno. Filosofía Zombie es fácil. Así que me hice con el ejemplar. Me acuerdo que en el artículo salía con su foto, la que usas en el Facebook, que te he visto ya en unos cuantos libros. Camiseta roja, mirada de lado, fondo azul, ojos interesantes. Vamos, que lo mismo te sirve para una portada de un libro que para un perfil de Tinder, yo creo. O sea, de las dos formas podría funcionar. Y el siguiente paso fue descubrir por casualidad que el que llevaba las tertulias filosóficas en las que yo me había apuntado por interés puro y duro, pues cuando estábamos terminando la primera, creo que fue, estaba comentando que estuve durante un tiempo trabajando en un fracasado al final
ensayo sobre el zombie revolucionario, en el cual mezclaba ciertas teorías precisamente del género zombie con, con, con teorías políticas, y ahí le comenté, ay, pues estoy escribiendo algo en relación con eso, un libro que se llama Filosofía Zombie, no sé si lo conoces. Me dijo, sí, es mío. ¡Ay, va, qué bien! Y desde el primer momento fue extremadamente amable y se ofreció, de hecho, a poder prologarnos el texto si lo sacábamos. Ese es un proyecto que está volando entre Estonia y España, así que en algún lugar de Alemania igual nace en algún momento. De momento está parado. Y esa fue la forma en la que conocí a Jorge, cómo se ha ido desarrollando nuestra relación. Lo que hace en este libro Jorge, de una forma similar a como hacía ya en Filosofía Zombie y en el último libro que presentamos, Las políticas de la nueva carne, más que un estudio meramente filosófico, lo que hace, yo lo denominaría un análisis cultural. Porque a fin de cuentas lo que hace es coger cada una de las obras que tratan el género de viajes en el tiempo y lo relaciona con las ideas de la época, lo relaciona con determinadas corrientes filosóficas, pero no en abstracto, no del pasado, sino teorías filosóficas actuales que intentan dar cuenta de nuestro tiempo. Por ello es una manera que es como yo me planteé, como intuitivamente, porque en nuestra filosofía nadie da guías seguras, como uno humildemente ha desarrollado su idea de lo que es la investigación filosófica. Es fundamentalmente intentar captar las ideas que rigen en nuestro tiempo a través de los productos culturales, mezclando el plano de la producción cultural con el de las ideas. Ya pensemos o que bien las ideas paren los productos culturales o que los productos culturales desarrollan unas ideas propias que son el mundo en el que vivimos. Esa idea de análisis cultural es la que sobrevuela y la que yo creo que da cuerpo a casi todos los trabajos de Jorge. Bien, en este libro además, si lo habéis leído ya o si no cuando lo empecéis a leer, vais a encontrar cientos de referencias, literalmente cientos. A veces sobrepasa, pero eso yo creo que a un nivel formal es lo que lo hace un libro extremadamente atractivo y muy disfrutable, porque aunque sea muy gordo, aquí lo tenéis, esto es así. ¿Vale? Cada 2x3, después de un párrafo, dos de alguna idea compleja de Lacan, algún desarrollo de la filosofía de Benjamin, de Foucault, dedica párrafos enteros a exponer, en resumen, el argumento de películas sobre viajes en el tiempo, con lo que la lectura no se hace nada tediosa, sino que se va intercalando contar la trama de las diferentes obras culturales con las ideas filosóficas. Y con esto pasamos directamente a lo que son las ideas filosóficas que articulan el libro. No voy a pisar su exposición, con lo que voy a quedarme y a exponer ante vosotros la que aparece en la introducción. La que aparece en la introducción, que además yo sé por referencias de estos últimos meses que es una de las ideas que mejor controla Jorge, yo creo que los pusiste bastante bien cuando dimos el asalto de las fantasías de Zizek en las tertulias filosóficas, es la lectura que hace Zizek de Lacan, fundamentalmente la relación que tiene la psique humana con el entorno. ¿Vale? Desde una lectura psicoanalítica, la psique humana, nosotros como individuos nos relacionamos con el entorno a través de 3 vías. Hay 3 maneras de conectar. La primera es la de lo real, la segunda es la de lo simbólico y la última es la de lo imaginario. Lo real es fundamentalmente aquello que escapa de toda simbolización. Yo creo, no sé si estará Jorge de acuerdo, pero en términos de filosofía moderna sería como un noúmeno. Es aquello que el ser humano siempre está intentando representarse, esa realidad. El siguiente paso es lo simbólico, que es el registro que hace nuestra cultura de esa realidad, la interpretación que hace, cuando esa realidad se carga de sentido o en términos ilustrados, cuando esa realidad se humaniza, la manera en la que podemos entender esa realidad que es inaprensible en sí misma. Y por último, la última de esas dimensiones es la de lo imaginario, que es el campo de las fantasías, de los sueños, de lo onírico, y yo creo que es lo que se corresponde fundamentalmente con el inconsciente freudiano, o más bien con el subconsciente. Si afirmamos muy bien en términos psicoanalíticos, pero a estas horas de la tarde con 2 vinos tampoco vamos a ponernos muy estrictos, es lo que sería la parte del subconsciente. En relación a esas 3 dimensiones, Jorge elabora una tipología de obras de viajes en el tiempo. Las hay de 3 tipos. Las primeras son las que plantean el salto en el tiempo desde el plano de lo real. Son aquellas obras en las que de verdad los personajes viajan en el tiempo, en el que a la realidad se le abre una brecha y la persona salta de una época a otra. Y allí interactúa,
intenta que su madre no se enamore de él para poder reproducirse, inventa Johnny B. Wood, etcétera, etcétera, ¿vale? El siguiente tipo serían las obras que se relacionan con el campo de lo simbólico. Y en esas obras lo que ocurre es que la conciencia del protagonista de la obra se traspasa a otra época, ¿vale? Es como hacer un viaje, o sea, no hay un salto en el tiempo físico, real, sino que hay un viaje hacia adelante o hacia atrás de la conciencia del protagonista, lo cual permite que todo el campo de lo simbólico se reestructure. Es decir, si lo simbólico es el reflejo cultural de una época, en estas obras vemos varios reflejos culturales. Así un personaje que en la actualidad viviera en Estados Unidos podría saltar a los años 20 y esas obras aprovechan para mostrarnos todas las diferencias entre nuestro mundo y los años 20. Si se hiciera el futuro igual, solo que con una vocación política de crítica social, en tanto que nos pueden presentar un futuro que vaya mejor, hablaríamos de una utopía, o de un futuro que vaya a peor, en cuyo caso estaremos hablando de una distopía. Y el último de esos, el último de los nudos, de estos nudos con los que nuestra psique individual se relaciona con el entorno, es el de lo imaginario. Y esas son obras en las cuales no se da un viaje en el tiempo, sino que se accede a otros tiempos a través de los sueños, o bien a través de otras formas de comunicación. Y precisamente cuando leí eso, otra forma de comunicación, pensé, joder, como la peli de Frequency, de el David Quaid, que arregla una radio rara y yo no sé qué narices, no sé, la pusieron a las 3:30 y no estaba muy despierto, eso sí sé lo que iba de eso. El caso es que precisamente el siguiente párrafo es el resumen de la película Frequency, así que dije, Great minds think alike. Y bueno, pues esas serían las tres categorías que presenta Jorge. En el libro además también podéis encontrar bastantes ideas curiosas. A mí una de ellas, una de las que más gracia me ha hecho, es que muchas veces cuando nos planteamos nuestro propio presente, todo lo malo parece que hubiera sido la decisión de un viajero temporal equivocado. Como cuando en una obra de viaje en el tiempo no sé quién va al pasado, mata a una mosca y por eso los dinosaurios no se extinguen y todo, pues a veces decimos, joder, ¿en serio las elecciones del 26 ha salido lo que ha salido? ¿Qué pasa? ¿Quién ha viajado en el tiempo y ha hecho algo raro? O sea, no sé quién ha podido dar superpoderes a Mariano Rajoy para inspirar confianza en otro ser humano. Pero bueno, digamos que los viajeros temporales tienen sus habilidades que no son siempre desconocidas, misteriosas y mágicas. Y yo creo que eso es lo que tengo. Así que os doy paso con el artista y nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, un aplauso a Miguel, muchas gracias. Ahora entendéis por qué me lo traigo siempre, ¿no? Porque es un crack y cuando le digo que es mi fiel escudero es porque de verdad lo es y aparte es un buen amigo. Y yo estoy deseando ser tu escudero, yo siempre le animo para que, tío, publica algo, saca ese libro que tú y yo sabemos, que te lo prologo, te lo presento, te busco la editorial si hace falta, todo esto verídico, conversaciones reales. En fin, pues en efecto, muchas gracias por esta pequeña presentación. Yo además siempre le pillo los peores momentos para que me las haga, o después de un viaje que se ha pegado hace poco, o en evaluaciones, en fin, pero siempre de buen rollo y con este aprecio mutuo que nos tenemos, siempre las cosas salen adelante. Quizá una apreciación sobre lo que has comentado. Las variaciones que presenta Lacan sobre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo real no sería en lo húmeno. Esa es la crítica que hace Zizek a lo real, al concepto de lo real cuando no se maneja bien explicativamente. Lo real es una inconsistencia inherente al propio orden simbólico, es decir, no es una realidad más allá, que es lo que presenta Lacan. No existe un mundo más allá de la pantalla fenoménica de datos, no existe matriz en el sentido de que caen los dígitos en esa pantalla de papel y detrás hay una pantalla, hay un universo virtual, el universo de las máquinas donde está Neo luchando contra los replicantes estos, contra la agente Smith. No, realmente lo real sería la inconsistencia a nuestro orden simbólico, es decir, esa brecha que aparece en el espacio euclidiano y que nos permite romper con las coordenadas del espacio y viajar a otro punto del mismo. Esa sería una de las pequeñas ideas que manejo en el libro, pero hay muchas, hay demasiadas quizá. Es un libro muy denso, pero que merece la pena disfrutar por partes y además tiene capítulos muy diferenciados para que poco a poco vayas entrando a ellos de manera autónoma. Son 5 bloques, ahora mismo no recuerdo todos
los títulos, pero los temas van desde el análisis histórico, de la relación entre arte e historia, la relación entre colonialismo y multiculturalismo a través de películas de ciencia ficción y de viajes en el tiempo, las cuestiones relacionadas con el humanismo, con el antihumanismo más bien, por decirlo con Althusser, el antihumanismo práctico sería lo que manejo en los últimos capítulos del libro. También hago una sección para hablar de las máquinas, en donde hablo de películas como Déjà Vu, la película en donde una máquina permitía ver lo que ocurría en el pasado y luego un personaje se proyecta a ese pasado y lo puede cambiar, o Terminator, que es también un ejemplo de película de viajes en el tiempo donde aparecen robots y demás. Es decir, intento tratar todas las grandes películas del género, encadenarlos o compartimentarlo en diferentes grupos, en diferentes secciones, y a partir de ahí elaborar motivos filosóficos. Para entrar un poquito en faena, diré que el título, esa guía perversa del viajero en el tiempo, se compone de 3 elementos. Por un lado es una guía, es decir, estamos ante un catálogo de películas, como decía Miguel, son películas que están realmente explicadas, es decir, no es una mera aglomeración, salvo en algún párrafo en donde cito algunos títulos de una manera reiterativa, pero por lo general, cuando quiero explicar un motivo filosófico, lo que hago es crítica cultural, es decir, utilizo el guión de una obra o las líneas ideológicas que se están manejando en un determinado producto de ciencia ficción y lo desarrollo para explicar motivos filosóficos o cuestiones históricas, etc. Por un lado es una guía, como digo, es un manual en donde hablo de más de 700 películas de viajes en el tiempo. Al final hay una cronoteca, una pequeña biblioteca, recopilación de esos títulos. También es un libro sobre filosofía, es decir, un libro sobre motivos y cuestiones filosóficas, temas candentes dentro del panorama filosófico actual, como digo, desde antropología, arte, sociología, historiografía, cuestiones sobre política, multiculturalismo, es decir, un conglomerado de temas que creo que están más o menos hilvanados. También las propias películas van desencadenando temas, van atrayendo otros motivos, unos y otros. Y luego, por otro lado, como decía también Miguel, es un pequeño homenaje a Slavoj Žižek, que es este autor que está tan de moda ahora, un filósofo esloveno, con barba, lleno de tics, se está tocando siempre la camiseta, suda mucho, habla un inglés macarrónico, ininteligible o perfectamente inteligible para los que no sabemos demasiado inglés. Es decir, un autor bastante estrambótico que utiliza el psicoanálisis lacaniano, que conjuga a Hegel con la cultura popular, que es capaz de hablarnos de los Tamagotchi, de Gangnam Style o de cualquier de Lady Gaga. Se relacionó con Lady Gaga, se decían que estaban juntos, es decir, es un mare magnum de cosas. De hecho, hoy he visto en Facebook a alguien que decía: ¿qué dice Slavoj Žižek de Pokémon GO? Es decir, alguien sabe que Žižek está ya rumiando esa idea en su casa, viendo una peli, y que está ya pensando en Pokémon GO, y si no lo está haciendo debería hacerlo porque eso es Žižek, ¿no? En fin, en esta tríada, en este conglomerado de temas, yo me permito sacar algunos motivos o elaborar algunos motivos filosóficos. Por ejemplo, el libro se abre con un chiste, y voy a empezar para guiarme mejor, voy a coger el libro. Se abre con un chiste de Regreso al Futuro, en donde, si lo recordáis la escena, Marty McFly viaja al pasado, a 1955, y para poder regresar a su tiempo tiene que contactar con el antiguo Doc Emmett Brown, con el Doc de la época, y tiene que convencerle de que ha llegado desde el futuro. Entonces llama a su puerta, le dice quién es, el doctor no se lo cree, y le dice: si vienes de 1995, ¿quién es el presidente? Perdón, 1985, ¿quién es el presidente? Y le responde Marty McFly: Ronald Reagan. Le dice: ¿el vaquero? ¡Ja! ¿Y quién es el presidente? ¿Jerry Lewis? Pues dime, chico del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? ¿El actor?
¡Ja! ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? Supongo que Jane Wyman es la primera dama. No, un momento, Doc. Y John Wayne es el secretario de defensa. Un momento, tienes que escucharme. Te he soportado bastantes bromas pesadas. Buenas noches, chico del futuro. Es decir, si lo recordáis, Ronald Reagan era un actor que en la época de 1955, cuando se supone que ha llegado Marty McFly al pasado, no tenía ninguna pretensión de aspirar a la presidencia, y lo que nos parece mostrar este pequeño chiste es que de algún modo nuestro presente también es el efecto de un mal chiste, ¿no? Es decir, hemos llegado aquí por una serie de circunstancias y nosotros somos el efecto del destino tragicómico o cómico a secas del fatum griego, ¿no? Podríamos hacer ese chiste ahora, ¿no? Si vienes del 2010, ¿quién es el presidente de California? Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, algo así. Incluso podríamos decir, si vienes de 2009, ¿quién es el presidente? George Bush, sí, George Bush, pues George Bush, pero George Bush hijo. Ah, vale, o sea que estamos repitiendo el pasado, estamos otra vez delante de políticos que actúan como Jerry Lewis, es decir, que se trastabillan con un micro abierto, que salen en pantallas de plasma, etc. Lo que nos da buena cuenta que de todas las posibilidades la nuestra era la peor elección. Si lo recordamos, Ronald Reagan era junto con Margaret Thatcher los líderes ideológicos del neoliberalismo. Es decir, nosotros somos el efecto de ese mal chiste llamado neoliberalismo. Y sobre esa línea va parte de mi crítica ideológica, es decir, posicionarnos en la izquierda para repensar el panorama político. El problema es que nosotros en nuestra política nacional también podemos hablar de esa misma endogamia de cargos hereditarios a la que nos proponía el chiste de Regreso al Futuro. Voy a leer un pequeño fragmento en donde es un chiste que está por las redes, pero que yo he incorporado a mi libro y que podría servir como traducción de ese chiste de Ronald Reagan que salía en Regreso al Futuro. Durante el gobierno de Aznar no era difícil dar a través de la red con una versión invertida del chiste de Regreso al Futuro. Por alguna causa indeterminada, el general Franco resucita y se topa con uno de los guardas que vigilan las instalaciones del Valle de los Caídos. Tras unos segundos de incertidumbre, el revivido mandatario le increpa a su interlocutor sobre la situación política actual. No se preocupe, generalísimo. Mandan los suyos. Aznar es el presidente. Manuel Aznar, gran periodista, escribió para mí una estupenda historia militar de la guerra de España. No, ese no, su nieto. ¿Y entonces quién es el portavoz del gobierno? Pío Cabanillas. Claro, mi querido ministro de Información, Cabanillas Gallas. No, señor, ese no, su hijo. Entiendo. ¿Y quién es el embajador de Marruecos? Arias Salgado. Gabriel Arias Salgado, otro de mis ministros. ¡Qué sorpresa! No, señor, tampoco es él, su hijo. ¿Y las diferentes regiones del Reino de España, quién las dirige? Bueno, ahora se llaman autonomías y están a cargo de Jesús Posada. Posada Cacho, un gran hombre. No, ese no, otra vez su hijo. ¿Y en las Vascongadas quién manda allí? Oreja. Mi fiel Marcelino Oreja. No, tampoco, el sobrino. ¿Y en Madrid quién tenemos en Madrid? A Ruiz Albéniz, mi cronista oficial. No, señor, a su nieto, Alberto Ruiz Gallardón. ¿Y en Galicia quién manda en mi Galicia natal? Fraga, el nieto, quizás su hijo. No, generalísimo, el mismo Fraga de siempre. Es decir, nuestra política nacional también es el efecto de un mal chiste, como decimos, ¿no? de una alternativa fracasada. En alguna parte del libro utilizo el concepto de espectropía para referirme a un espacio intermedio entre las utopías y las distopías. Me explico. Tenemos por un lado las utopías, como la de Tomás Moore, que nos hablaban de los mundos posibles, de las aspiraciones colectivas o individuales, de cómo llevar a cabo unas determinadas políticas que nos permitan aprovechar al máximo o exprimir al máximo las posibilidades de una nación. Tenemos también las distopías, que sería su reverso opuesto, ¿no? Es decir, tendríamos situaciones políticas en donde son los gobiernos los que están conspirando en contra de las aspiraciones de los ciudadanos y están creando un ambiente opresor de códigos disciplinarios, panópticos, etc.,
en donde las libertades se han visto reducidas. Y yo quería hablar, o yo hablo en mi libro, de las espectropías, que serían utopías o distopías espectrales, es decir, están a medio camino entre la presencia y la ausencia. En las espectropías podríamos hablar de los espacios que no han llegado a realizarse, es decir, de las aspiraciones que se ven truncadas y de futuros en donde vemos futuros que no han llegado a materializarse, de los que solo vemos huellas. Por ejemplo, un ejemplo que leía esta mañana, no está en el libro, en otra autora, Susan Buck-Morris, hablaba del metro de Moscú. El metro de Moscú sería una espectropía perfecta. Cuando en los años 30 Stalin empieza con las obras del metro de Moscú, tienen la forma de enormes mausoleos, de salones de congreso, de palacetes en mitad del suburbano, que de algún modo intentan compaginar o intentan confeccionar o dar un espacio a las aspiraciones colectivas de los sueños proletariados, de los sueños de liberación proletaria en la Unión Soviética comunista, y sin embargo, por encima, unos metros más arriba, encontramos las ciudades bastante más inhóspitas, con problemas de abastecimiento, con ciudades con mala planificación urbanística, etc. Es decir, tenemos las huellas de un futuro que no ha llegado a realizarse. Ese sería el motivo que planteo en el libro. Más cuestiones, pues podríamos hablar, por ejemplo, de otros conceptos como el que trabajo, el concepto de retrocausalidad, que nos permite entender que los viajes en el tiempo existen, pero no los vemos, es decir, existen o los podemos trabajar como conceptos filosóficos. La retrocausalidad significaría más o menos algo así como la manifestación del pasado en el presente y el modo en que el presente actúa sobre el pasado. Frente a las nociones causalistas de la filosofía aristotélica, por ejemplo, hay autores que trabajan con la idea de que nosotros estamos constantemente modificando el pasado. Luego, más tarde, podemos hablar incluso de que lo modificamos políticamente, es decir, el feminismo está modificando políticamente el pasado para recuperar nombres que han sido excluidos de la historia. Las políticas de la memoria consisten en el intento por resarcir a los contendientes que han sido vencidos o que han sido desplazados de la historia mediante una serie de estrategias políticas destinadas a sacar a la luz aquello que los discursos oficiales habían dejado fuera, habían dejado al margen de la línea hegemónica historiográfica. La retrocausalidad es algo con lo que trabajamos habitualmente, con lo que vivimos cotidianamente. De hecho, podemos decir que incluso el lenguaje es retrocausal y también nuestros afectos, nuestras emociones. Por ejemplo, una escena típica de la que yo pongo el ejemplo en el libro, si uno va en el metro o en el transporte público y de repente alguien nos empuja o si alguien nos empuja o nos pisa o lo que sea, nosotros enseguida nos giramos, vamos a ver quién es, y si esa persona se adelanta y nos pide perdón, nuestro enfado que llevamos encima se atenúa y enseguida contestamos que sí, que no pasa nada, no hay ningún problema. Es decir, no es que un viajero del tiempo haya llegado en ese momento y nos haya desviado para que no choquemos o se haya entrometido entre nosotros, sino que los actos lingüísticos son performativos, como decía Austin, es decir, el lenguaje actúa sobre la realidad y pedir perdón tiene un efecto retrocausal, es decir, tiene la capacidad de alterar o de modificar ciertas condiciones en el pasado para que en el presente no se produzcan determinadas cuestiones. También nuestros afectos, nuestras emociones son retrocausales. ¿Quién no ha oído alguna vez esa frase de uy, esta persona siempre me cayó muy mal cuando esa persona ha hecho algo malo? Nunca le cayó mal, lo que pasa es que cuando se ha descubierto el pastel, cuando alguien ha cometido una traición, los demás dan por hecho que siempre habían tenido conciencia de que algo pasaba con esa persona. Es decir, en el presente podemos atar ciertos cabos, podemos reconstruir el rostro del pasado, podemos corregir o podemos establecer ciertos signos, ciertas similitudes. Un ejemplo de ello sería la película de La Cenicienta 3,
que no tenéis por qué haber visto, porque también yo confío en vuestro criterio intelectual, no es necesario que la hayáis visto, yo sí tenía que haberla visto, vosotros no. En La Cenicienta 3 hay un viaje al pasado. En una parte de la cinta, lo que hace una de las hermanas es que habla con una bruja o algo así para que ponga un hechizo para que viaje al pasado, y la Cenicienta y el príncipe no acaben coincidiendo en el episodio del zapato, ¿vale? El zapato, que era un zapato de cuero, si vamos a la versión original, porque Ver y Bert, o sea, cuero y cristal y vidrio se dicen igual. O sea, tejido raso, realmente, tejido raso y cristal se pronuncian igual en la lengua francesa, y el cuento original nos hablaba de un zapatito de raso, no un zapatito de cristal, algo que sería incómodo y que podría traer bastantes problemas. Entonces, en ese episodio pero a Disney no le importaba mucho la etimología. En ese episodio del zapatito de cristal, lo que ocurre es que aparece una de las hermanastras de Cenicienta. Por un hechizo hace la bruja malvada o alguien que ha robado la varita mágica de la hada madrina, hace que coincidan el zapatito con el cristal. El príncipe se queda un poco descolocado porque las hechuras de la hermanastra no le recuerdan a la estilizada figura de la chica con la que bailó el día anterior o la otra vez anterior, pero con otro toque de varita el príncipe se queda ofuscado y acepta la mano de la hermanastra. Pero como el amor es retrocausal, es decir, cuando amamos a alguien entendemos que siempre habíamos tenido que amar a esa persona, todos los designios estaban conspirando para llegar a ese espacio de implicación amorosa. En la cinta se nos muestra que efectivamente el amor triunfa y que los amantes se van a volver a conocer. Es decir, aunque interpongamos con malas artes determinadas acciones, siempre vamos a volver a conquistar el amor retrocausalmente. Había otra película, no sé si voy a saber encontrarla a tiempo, de Jennifer Love Hewitt. Como veis, el nivel de las películas no tiene distinciones, es decir, he tenido que hablar de los grandes clásicos, tipo La máquina del tiempo, tipo 12 monos, pero también he tenido que pasar por el aro y verme algunas películas que no son todo lo interesante que podría ser. La película se llama Un día inesperado. Dicen que en el amor siempre hay uno que quiere más al otro. Dios mío, cómo desearía no ser yo. ¿Tiene dificultades en su vida sentimental? ¿Cómo demonios lo ha sabido? Los taxistas, al igual que los camareros, somos los que más sabemos sobre asuntos del corazón. Creo que no soy prioritaria para ti. No consigo saber cómo hacerla feliz. ¿Entonces la quiere? Sí. ¿Y si no volviera nunca más? Quiérala y aprecie lo que quiere. En Un día inesperado vemos como la retrocausalidad es de algún modo un viaje en el tiempo. En esa película se producen como dos líneas. Hay un chico y una chica que se quieren y demás, y son pareja. Lo que pasa es que a lo largo del día el chico tiene dudas sobre si se quiere comprometer aún más con Jennifer Love Hewitt, y al final del día ella tiene un accidente y muere. A la mañana siguiente, sin embargo, ha revivido. O sea, no ha revivido, está otra vez reviviendo el mismo día. Es decir, se sorprende porque ella está otra vez en la cama, como si hubiera sido un mal sueño. Él ha viajado en el tiempo un día atrás y se empiezan a repetir los mismos signos, pero él es consciente de que está viviendo el mismo día. Incluso cuando intenta cambiar alguna ruta o cuando intenta hacer algún movimiento para deshacer el fatum del primer día, siempre hay algo que recupera la línea original. Por ejemplo, si en un momento se da un golpe en la mano con algo, al evitar algo resulta que luego se quema ese mismo lado con la cafetera. Es decir, que existe una serie de signos catastróficos que nos dicen que
que el pasado se va a volver a repetir, por mucho que lo evitemos. El caso es que al final de la cinta lo que ocurre es que en el accidente de coche o en un accidente de coche similar ya no muere ella, sino que muere él. Entonces podemos entender que los dos han vivido una experiencia retrocausal. Él ha vuelto retrocausalmente al pasado, es decir, él ha viajado en el tiempo, pero ella también ha vivido retrocausalmente un viaje lineal en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Si lo pensáis, lo que ha pasado es que se ha levantado por la mañana, ha visto a su chico un poco raro, no le ha dado importancia, luego ha visto que se quemaba con algo y hacía un drama de ello, le ha visto un poco raro, le ha notado raro, y al final del día, cuando muere, es cuando todos los cabos se atan y ella retrocausalmente reconstruye los signos aciagos de ese día. Es decir, que los dos están viviendo experiencias de viaje en el tiempo, uno viajando literalmente y otro de una manera que podríamos decir lineal. Uno de los motivos más interesantes del viaje del tiempo, y vamos entrando en faena poco a poco, sería que el viaje del tiempo siempre oculta un núcleo traumático, el núcleo de lo real, es decir, una inconsistencia que nos permiten entender la psique humana, la conciencia humana, la naturaleza del ser humano, y que no debemos quedarnos solo con la idea de que son ficciones ligeras o pequeñas tonterías que hemos puesto ahí, pequeñas banalidades, sino que de algún modo estamos expresando una serie de conflictos que pueden ser de orden histórico o de orden traumático histórico o de orden traumático personal, pero siempre hay algo en el viaje en el tiempo, un núcleo que se está elidiendo, que se está escondiendo. Y por eso hay películas en donde este núcleo existe, pero no existe el viaje en el tiempo. Es decir, habría cintas en donde existe un viaje en el tiempo, pero no lo vemos. Como por ejemplo en Buñuel, ¿vale? Diréis, Buñuel no recuerdo yo que hubiera un DeLorean. Yo tampoco. O sea, no había un DeLorean ni una cabina inglesa como la del Doctor Who en Buñuel. Pero sí que hay un conflicto traumático que se está desarrollando en todas sus obras. Siempre hay una imposibilidad inherente a sus obras. Si recordáis en El Ángel Exterminador, existe la imposibilidad de abandonar el espacio real de la habitación. En otra obra, por ejemplo, existe la imposibilidad de establecer un contacto sexual entre Fernando Rey, creo que se llama el actor, y la chica perdón, en Viridiana puede ser, ¿no? Sí, la novia que además aparece con un cinturón de castidad en una escena, creo recordar, es decir, hay una imposibilidad, hay una cosa traumática, por decirlo psicoanalíticamente, que impide el contacto real. En la mayoría de las obras encontramos que existe también un viaje en el tiempo en esa línea. Incluso encontramos un viaje en el tiempo o una noción perversa, una sustancia real imposible que no puede ser simbolizada en películas como El destino final. Tuve un presentimiento. Algo muy raro. La cabina empieza a temblar, ¿no? Y la parte izquierda explota. Y luego el avión entero explota. ¡El avión va a explotar! ¿Pero qué dices? ¡Es una broma! ¡Es una broma! Nos han echado del avión y todo porque Browning ha tenido una pesadilla. Lo he visto. ¡El avión va a explotar! ¡Va a explotar! En la saga de películas de Destino Final, realmente lo que encontramos es lo real imposible, lo real lacaniano, perfectamente estructurado. En otras películas, el malo es un tío con pizza en la cara, o como Freddy Krueger, o con una máscara de hockey en la cara, o es un tío con un gancho, un garfio, o es un demonio o un fantasma. Pero ¿cuál es el malo en Destino Final? El malo no está en el orden simbólico, no está en el orden imaginario. El malo está en el orden real, de lo real. Es decir, lo real mismo es lo que está atacando a los personajes. Es el propio fatum, el propio destino, el que persigue a los personajes. Si recordáis la película, se trata de un grupo de jóvenes que han escapado de la muerte. Uno tiene una visión de un posible accidente en un aeropuerto, en una montaña rusa, donde sea, o en un autobús del colegio.
no quiere montarse en ese sitio, es decir, esquiva a la muerte, y una serie de personas, por amistad o por el conflicto que surja, tampoco participan de ese accidente. Todos asisten a ese accidente, ven cómo se estrella el avión, cómo se estrella el autobús o la montaña rusa, pero ellos se han salvado. Entonces lo que va a ocurrir es que la muerte les va a perseguir. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues mientras uno está haciendo pesas, a lo mejor se cae una botella de agua, una gota de agua llega a un cortocircuito eléctrico, se quema un pequeño cablecito y le estallan unas pesas en la cara de la máquina. Otro está en un aserradero y, bueno, en un aserradero por cualquier accidente, una tabla que se mueve, una pistola de clavos que se dispara sola o por efecto de un golpe de otro mecanismo, es decir, una serie de causalidades nos van llevando hacia ese conflicto, ¿no? hacia esa muerte. Pues eso sería lo real de la cosa traumática que aparece en determinadas cintas y que realmente muestran viajes en el tiempo, pero que no los muestran, es decir, muestran el conflicto interno a un viaje en el tiempo, pero que no los muestran. En la tradición occidental tenemos dos figuras, dos viajeros en el tiempo, dos crononautas, que representan las dos grandes figuras iconográficas de la tradición occidental, que serían Edipo y Jesucristo. Son los dos crononautas de nuestra tradición, y tenemos dos películas para hablar de Edipo y de Jesucristo. Tenemos Regreso al futuro y tenemos 12 monos. Es decir, mientras que en el relato cristológico o en el relato edípico no hay un viaje en el tiempo, es decir, la cosa traumática sería el destino tal cual como lo entendemos en la tradición grecolatina o incluso la tradición cristiana, porque hay cierto fatum en el episodio bíblico, ¿no? Dios o Jesucristo sabe que le van a traicionar, le dice a Judas, tú me vas a traicionar, pero aún así acepta su destino y acepta su muerte, porque en el destino está el sacrificio, o sea, porque en su sacrificio estará su recompensa. En las películas aparece lo mismo, ¿no? En Regreso al futuro lo que estamos es ante una suerte de fantasía edípica mostrada del revés y elaborada o desplegada a través de un viaje en el tiempo. El protagonista, Martin McFly, tiene que viajar al pasado para salvar realmente es porque su padre es un pasguato, y al viajar en el tiempo se topa con su madre y tiene que evitar que su propio contacto con la madre, quien le llega a lanzar un beso en una cena en el coche, es decir, él llega a participar en su propia concepción de algún modo simbólico, aunque la rechace literalmente, pero está dando pábulo a las fantasías edípicas de participar en su propia concepción, ¿no? Él tiene que evitar que su madre se enamore de él mismo y que se case con su padre, es decir, es una especie de Edipo invertido. Mientras que Edipo lo que quiere es matar al padre para quedarse con la madre, el Edipo McFly sabe que tiene que hacer que sus padres se casen para que él pueda nacer. Esta escena se repite en 2 capítulos de Los Simpson. Esto ya es una referencia cultural de primer orden, ¿vale? En 2 capítulos de Los Simpson en donde se hace un chiste con Regreso al futuro. En uno de ellos se descubre que Homer y Marge no se han casado legalmente por un error administrativo. Las bodas que llevó a cabo el reverendo durante un pequeño periodo no eran viables, y entonces tienen que volver a casarse, ¿no? En un momento del capítulo, Homer está esperando en una habitación para irse a la iglesia para casarse, pero no está. Sus hijos entran dentro de la habitación, está todo revuelto y aparece un llavero con las iniciales de SB, Sideshow Bob, el actor secundario Bob. Claro, como Bart sabe que es su archienemigo, en ese momento se queda mirando el llavero y dice: Dios mío, Sideshow Bob, el actor secundario Bob, ha secuestrado a mi padre. Sabe que si mis padres no se casan, yo no naceré nunca. No lo entiendo. Papá jamás se perdería una barra libre y alitas de pollo. Además nos quiere a mamá, a nosotros, etcétera, etcétera. He encontrado una cosa. ¡Oh! ¡Actor secundario Bob! ¡Ha fastidiado la boda! ¡Por fin se ha vengado de nosotros! Sabe que si papá y mamá no se casan, yo nunca habré nacido. ¿Vale? Es decir, estamos ante
el conflicto edípico en su expresión original, pero filtrado a través de la gramática que ya ha instaurado Regreso al Futuro. Otro ejemplo mucho más claro lo tenemos también en otro ejemplo de Los Simpson, en donde aparece un antiguo novio de Marge, Archie. Archie era el chico que, si lo recordáis, le había llevado al baile, porque es una escena que se repite en muchos capítulos. Había llevado a Marge al baile, pero como era un poco baboso, un poco pulpo, Marge se fue del coche porque le estaba metiendo mano y por el camino se encontró con Homer y a partir de ahí ya surgió el romance. Archie vuelve, es un millonario y lo que le pide a Homer es que por una cantidad muy grande de dinero le permita pasar un fin de semana con Marge. Al final accede y en ese fin de semana lo que va a hacer es recrear las condiciones, es decir, va a viajar al pasado, va a recrear las condiciones del enlace en el que se conocieron, en el que estuvo a punto de estar con Marge y en el que todo se fue al carajo. Entonces hacen una reunión de viejos alumnos, hacen otra vez el baile, contratan a la misma orquesta, incluso el antiguo director se pone en la puerta para evitar que Homer entre, y Homer, que tiene la entrada prohibida a ese baile, a esa recreación, llega al sitio, no puede entrar, se mete por el techo y desde el techo, por una cúpula, un cristal, ve que Artie está metiendo boquilla a Marge, está intentando dándole un beso, está dándole un bico y Homer dice: no la beses, si la besas yo no naceré nunca. Dios mío, nuestra fiesta de fin de curso. Y otra vez vengo sin pareja. ¡Simpson! Hola, don Dellinger. Tú no estás invitado, Simpson. Órdenes del rey de la fiesta. ¿Has estado bebiendo? Solo hace 25 años. Andando, muchacho. Eres un cielo, pero una fiesta de mentirijillas no hará que olvide a mi marido, lo siento. Muy bien, Marge. Veo que nunca sentirás por moi lo que yo siento por toi. Pero antes de que termine la noche, ¿me concederás un inocente besito en la mejilla? Vale. ¡Oh, no! Si Marge se casa con Artie, yo no naceré nunca. Entramos en la rutina del mito edípico, pero filtrado por las fantasías o por la gramática que ya había impuesto Regreso al Futuro. El otro gran mito sería el mito cristológico, que nos aparecen 12 monos. Cole, eres un buen observador. Tenemos un programa muy avanzado, algo muy distinto. Una oportunidad de reducir tu sentencia considerablemente. Y quizá de jugar un importante papel en el regreso de la raza humana a la superficie de la Tierra. Ni carné, ni huellas, ni órdenes. Pero se las vio con 5 polis como si estuviera drogado hasta las cejas. ¿Qué año es este? ¿Qué año crees que es? 1996. Eso es el futuro, James. ¿Crees que vives en el futuro? Solo trato de recoger información para ayudar a la gente del presente a seguir la pista del virus. Ahora no estamos en el presente. Este sitio es para la gente que está loca. Yo no digo que no estés mentalmente enfermo. Por lo que sé, estás como un cencerro. Si recordáis un poco el mito de la narración cristológica, Jesús sabe en todo momento que lo que va a pasar tiene que pasar. Es decir, él es consciente de que va a llegar su propia muerte. Incluso hay un momento en el que le dice a Judas: me vas a traicionar, alguien me va a traicionar. O sea, le está diciendo una especie de comando. Imaginémonos que Judas es un agente dormido y que Jesucristo le está activando el comando para que le traicione. Es decir, las palabras que se supone que deberían evitar la traición sirven para activar la propia traición. Jesucristo en todo momento sabe que va a morir y el conflicto, el fatum, el destino de Jesucristo se cumple siempre y cuando todo suceda como tiene que suceder, ¿no?
El relato de 12 monos es exactamente el mismo, pero desplegado dentro de la trama o dentro de las coordenadas estructurales de un viaje en el tiempo. Si os fijáis, lo de los 12 monos es una representación casi literal de los 12 apóstoles, ¿no? Esa idea de que hay un horizonte de... los 12 monos sería, aunque solamente por términos cabalísticos, numerológicos, nos están remitiendo a los 12 apóstoles, pero también tenemos a un Judas, que sería Brad Pitt, y tenemos a un Jesucristo, que es el propio Bruce Willis. Bruce Willis está en el futuro y viaja al pasado para cumplir sus propios designios, es decir, él está cumpliendo su propio destino. Si recordáis la escena que se basa en La Jetée, en el mediometraje de Chris Maker, en donde una persona veía su propia muerte, o sea, de niño veía a alguien morir en un aeropuerto, él se convertía en un viajero en el tiempo y se veía a sí mismo otra vez, pero ya era el que estaba muriendo, ya no era el niño que se veía a sí mismo. Es decir, hay una narración en espejo. Yo me veo a mí mismo morir de adulto y cuando soy adulto descubro que es el momento de mi muerte porque estoy recreando la misma escena. Es también el guión, aunque alargado y demás, de 12 monos. En 12 monos el protagonista, que al principio lleva el pelo largo, un poco como Jesucristo, tiene que viajar al pasado y tiene que encargarse de que, aunque no sea su intención primera, pero tiene que encargarse de que todo suceda tal y como tiene que suceder. Es decir, él es una especie de Jesucristo invertido que en lugar de redimirse mediante el sacrificio consensuado, va a ser inconsciente durante todo el rato hasta que al final casi parece que él mismo está lanzándose hacia su propio destino. Hay un momento en el que al final de la cinta, cuando ya está en el aeropuerto y sabe que va a morir, se mira al otro, parece que entiende la situación y se lanza al que le está disparando. Si lo voy a mirarlo porque parece que estamos ante una especie de fatum, ¿no? De destino que nos exige repetir ciertos acontecimientos para que la realidad tenga lugar. Eso pasaba en una frase que decía Marx, y es que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Es decir, los acontecimientos históricos como tal, un acontecimiento no tiene sustancia narrativa, por definición. Un acontecimiento es algo que no tiene un anclaje en la narrativa, algo que no tiene referentes con el pasado ni con el futuro, es algo que sucede sin más. Sería la semilla de un hecho histórico, una semilla indeconstruible, una semilla insustancial. Cuando ya se repite es cuando descubrimos que ese acontecimiento tenía repercusiones, es decir, retrocausalmente otra vez podemos entender la historia a través de las repeticiones.